Bueno, formalmente muy bienvenidos, muy buenas tardes. Capítulo del 21 de mayo, no es un día cualquiera, es el día en donde se terminan de pulir definiciones que van a afectar la vida de todos y cada uno en el corto y uno supone mediano y largo plazo también, teniendo en cuenta que las restricciones son por ahora, son las que se han dado a conocer, pero no sabemos si son las últimas, más bien uno tiende a pensar que son las primeras de una larga serie hasta poder dar vuelta a la página de la pandemia, que solo se logra con vacunación masiva, para lo cual Argentina todavía tiene por delante no menos de 75 días y esto implica adentrarse muy fuertemente en el invierno que está al caer. En instantes habla Axel Kicillof a las 4 de la tarde. Hace un ratito veíamos imágenes como estas, donde se intentaban articular efectivamente las medidas, el Contralor, los jefes de gabinete, los ministros de seguridad. Qué dato, ¿no? Frederick en una punta, Bernie en otra, qué sé yo, del mismo lado, sin verse la cara. Más allá de eso, Carlos Bianco, el propio Santilli, Santiago Cafiero, bueno, todo dispuesto y presto, porque a la medianoche entra en vigencia el confinamiento. El confinamiento es volver a la fase 1. El presidente el martes lo descartó, el jueves lo anunció en público. Qué sintomático, ¿no? Qué sintomático. Lo hizo sin escarapela en la semana de mayo, dato no menor, no debería pasar inadvertido. Parece menor, sí, pero no es unanimidad al fin y al cabo. No reconoció errores, dijo, teníamos razón, con lo cual, digamos, el teníamos razón implica el no reconocimiento. Y finalmente, la idea de que el poder político no pone nada. Me hubiera gustado un presidente que anuncie una rebaja sustancial de los salarios de la administración pública, de los funcionarios políticos, diciendo que nosotros también ponemos, nosotros también aportamos. No se ha hecho, nunca se hizo. Algún paso al costado, algún funcionario que se apropió de lo indebido, como la vacuna, el bien más escaso y por lo tanto más preciado en medio de la pandemia. Zanini, por ejemplo. Hubiera sido ejemplificador porque hubiera dado una señal, hubiera hecho un mea culpa, hubiera dicho, todos nos equivocamos, estamos aprendiendo, les pido un esfuerzo adicional, sé los padecimientos por venir, sé las complicaciones que conlleva, nosotros vamos a hacer el máximo, y es más, pido disculpas por esto, aquello, lo otro. No pasó. Oportunidad perdida. Reconstruir la autoridad se reconstruye con la ejemplaridad, no sin otra cosa. Yo decía hoy, imagínense un tipo viene, estaba malas con la compañía, una empresa, o una mujer, y le cuenta a sus empleados, miren, no voy a poder seguir adelante en este contexto, voy a tener que reducir salarios, voy a tener que pagar en cuotas, voy a patear para adelante pagos de proveedores, nos vamos a tener que achicar. Pero llega con un auto que acaba de comprar, de regreso de un viaje por el mundo, cualquiera sea, de disfrute con su propia familia, y después de haber comprado una casa hace poco. Y no va a caer bien. Si en cambio llega, y llega en taxi, porque dice, mire, vendí el auto, no fue de vacaciones, la campeó como todos, y en el mientras tanto además cae con la hipoteca porque hipotecó su propia casa para con ese crédito pagar lo que dice que va a pagar del modo que lo va a hacer, probablemente tenga más acogida y en consecuencia comprensión y acompañamiento. Eso se trata el poder y hoy se necesita más que nunca. Miren, ¿qué viene? Un cierre duro, controles estrictos en accesos y en rutas. Se cierran 71 accesos a la ciudad de Buenos Aires. Después lo vamos a desglosar con Javier y con Lourdes, que ya están aquí con nosotros. Acá hay un dato muy importante. Dicen que quien no sea esencial no va a poder interactuar entre jurisdicciones, es decir, venir de la provincia a la ciudad ni viceversa. Cuidado, porque hay muchos que no son esenciales, pero son padres separados, que tienen que ir a buscar a sus respectivos hijos, o que tienen prestaciones médicas que cumplimentar, tratamientos, etcétera, en otra jurisdicción. Eso es muy habitual. ¿Cómo se va a hacer? Por excepción, ¿dónde está la excepción? ¿Cómo se carga esa excepción? Se controlarán las rutas de la provincia de Buenos Aires, pueden circular esenciales, pero se van a controlar. Turismo cerrado, lo dijo Frederick, ¿no es cierto? No es tiempo de viajar, la gente debe quedarse y no viajar. El turismo está prohibido, dijo Frederick. Sobre los permisos, cuidar de esenciales, todos siguen vigentes. Todo el resto de permisos hay que rehacerlos. Caducan. Los vuelos serán solo para pasajeros esenciales. Insisto, ¿cuántos esenciales hay en la Argentina? ¿Vos sabés, Javi, cuántos hay? ¿Lo podemos averiguar, Lourdes? Dale, Bienvenida, buenas tardes. Te lo chequeo. Yo tiendo a pensar que hay una cifra que a mí me da vuelta. Dicen que hay 9 millones de personas como esenciales. Yo dije, no, no puede ser. Sí, no, esperen. Está todo el personal de salud,
está todo el personal que trabaja en super y hipermercados, el personal de limpieza de esos lugares, de veterinarias, los veterinarios, que tampoco cierran, a propósito de esto. También piensen que entre las cosas que van a estar abiertas estarán los almacenes, las lavanderías, todos ellos son esenciales. También lo son, a los esenciales, todos los que están en el mundo del transporte, los que tienen que trasladar, transportar. Por lo tanto, hay muchos periodistas, funcionarios, todos y cada uno de los diputados, senadores, intendentes, jefes comunales, gobernadores y tantos otros, ministros. ¿Serán 9 millones? Esas personas podrán hacer lo que sea, por más que sean esenciales, y podrán tomar un vuelo para ir a Tierra del Fuego, aunque no tenga nada que ver con su tarea, por el mero hecho de ser esencial y que puedan transitar. ¿Podrán ir a otra provincia haciendo exactamente lo mismo con ese carnet que los habilita? ¿O será solo circunscripto a la tarea y el desempeño que llevan a la práctica? Preguntas, son interrogantes. En los comercios no esenciales solo va a haber delivery y takeaway. Pero acá hay una primera contradicción, porque el decreto establece delivery o takeaway. La ciudad lo que ha dicho es que van a abrir y la gente los puede retirar en el lugar. Hay otros que dicen, no, los comercios no van a abrir. Ahora, esa librería que en la ciudad va a abrir, que en el conurbano no, probablemente tenga un empleado del conurbano, no va a poder transitar hasta la ciudad, con lo cual va a ser atendida por sus dueños, supongo, o directamente cerrarán. Más controles en estaciones del ferrocarril para pedir justamente esto. Ahora, insisto, si esenciales son 9 millones, o 7, o 5, o 4, los que sean, ser esencial es cumplimentar una determinada tarea. No es un título habilitante para seguir la vida normal mientras todo el resto está en casa guardado. Eso quiero entender. ¿Cómo van a ser? Los empleados o dueños de comercios de la ciudad que vivan en provincia no tendrán habilitación para ingresar a la ciudad. Entonces va a pasar que te habilitan para abrir, pero vos no podés ir a abrirlo. Salvo que le den la llave a un empleado que viva en la ciudad. Bueno, ya es un tema. Los gastronómicos están en la alerta, dicen que 250.000 podrían cerrar. Es el tiro de gracia, es el tiro del final, dicen muchos, o de gracia final. Estamos fundidos, es un hashtag que hoy se ha viralizado mucho, no solo en Córdoba, sino en distintos lugares del interior, incluso del país. La ciudad ha avalado lo que ayer anunció el presidente. Quirós fue el que dijo hoy, en este momento la estrategia de Nación parece apropiada. La dura realidad de lo que están mostrando los terapistas es dramática, Armando Dubín, integrante de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva, dijo algo que me quedó grabado. Vemos morir a jóvenes sin enfermedades previas. Y esta semana aquí yo les conté no menos de 4 o 5 casos, ¿se acuerdan? Chicas de 22, 23. Y también le endilgó el gobierno que había que tomar medidas antes. Claro, lo que pasa es que la sincronía en la toma de decisiones, la falta de eficacia en el timing de las anteriores decisiones gestó que ahora sea virtualmente imposible. Miren esta imagen. Este es el Hospital Heller, en Neuquén. Hospital Heller. Así están los pasillos. Esta imagen que esperábamos no ver, que vimos en Ecuador, que se vio en Bolivia, con gente además apropiándose de oxígeno. Aquí hay muchos pacientes que están en su casa con oxígeno. En Rosario han comprado oxígeno, en distintos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires hay personas que han tenido que comprar oxígeno para llevar a sus seres queridos a una internación domiciliaria porque no había camas. Así está el Heller. Hoy habló Luciano Ortiz Luna, que trabaja en el hospital. Dijo, nos dieron la indicación de dejar morir a un hombre de 56 años. Los pacientes deben compartir respiradores porque no hay para todos. ¿Escucharon lo que yo estoy tratando de contarles? Que no hay respiradores para todos y que hay que compartirlos y que hay pacientes a los cuales se les aplica a través del protocolo, con el código de ética o bioética, como lo llaman, el comité resuelve a quién sí y a quién no. Y eso está pasando, porque las unidades de terapia intensiva están en ese marco, en ese contexto, ocupadas en casi 6.000 camas de las 12.000 que tiene el sistema con pacientes con COVID. Esto no pasó jamás desde que la pandemia empezó hace 14 meses. 72,6% es la ocupación promedio en Nación, y 76,4% es el AMBA. Acá, capital y conurbano. Hoy Mendoza confirmó que tiene el sistema privado un 98% de ocupación de las camas de unidades de terapia intensiva. Mendoza, 98%. El gobernador está a esta hora analizando
los andariveles del decreto de necesidad y urgencia para saber cómo se pliega la provincia de Mendoza a los anuncios que hizo el presidente en el día de ayer. ¿Qué más pasa en todo este contexto? Los obstetras están advirtiendo que hay más contagios de COVID en embarazadas. Ayer falleció una segunda embarazada con COVID en Córdoba. Debieron allí en Córdoba incluso intubar, escuchen esto, un bebé de un mes. Está intubado un bebé de un mes. Por supuesto que no es la masividad, pero hay casos con rostro humano, nombre, apellido, etcétera, que no estábamos viendo el año pasado. De eso se trata este contexto, esta triste realidad que afrontamos. La Argentina registra hoy una tendencia irreversible, salvo una eficaz, veloz y cuantiosa campaña de vacunación, que es la única expectativa y a lo cual el gobierno apuesta, porque este cuadro se va a multiplicar, porque las restricciones no pueden ser eternas. Y en ese contexto, al día de ayer tenemos que 1 de cada 10 menor de 60 años, en la mayoría de los casos trabajadores de la salud o aquellos que fueron considerados esenciales y que fueron primariamente vacunados, tienen ya una primera dosis. 80% de los mayores de 60 tiene una dosis, 83% de los mayores de 70 y 78% de los mayores de 80. Tengan en cuenta que hay muchos que no se inscribieron, porque en la mayoría de los casos esto está cumplimentado, primera dosis. En segunda dosis, que es bastante alto, por cierto. Claro, la segunda dosis hay que darla en los próximos 45, 60 días, no mucho más. Y ahí reconoció Bisotti hoy que hay problemas con la Sputnik 2. Va a haber vuelos hacia Rusia, van a traer vacunas la semana próxima, pero van a ser Sputnik 1, la Sputnik V de la primera dosis, no la segunda dosis. Pero este es el cuadro hoy de los que ya tienen la inmunidad, es decir, las dos dosis. 4% de los menores de 60, 13% de los mayores de 60, 15% de los mayores de 70, o sea, 1 de cada 7 ya tiene la inmunidad plena, y 13% de los mayores de 80. ¿Qué dicen en el gobierno? Que con las vacunas de AstraZeneca, por ejemplo, 4 millones que deberían llegar el lunes, o a partir del lunes, pero estar aquí la semana próxima en la Argentina, en buena medida esto debería multiplicarse por 3 en los próximos 20 días. Por 3. Entonces deberíamos tener con inmunidad completa prácticamente a la mitad de los mayores de 60. Eso dice el gobierno. Piense que se aplicaron en todo el país poco más de 2 millones de dosis de segunda dosis. Con lo cual, si llegan 4 y 2 millones se asignan a los que ya tienen una, estaríamos duplicando eso. Pero además llegan las Sputnik, llegan por el convenio COVAX más vacunas y no descartan que haya envíos de China, que se destraben más envíos de Sinopharm. Lo decía ayer Gerardo Morales con nosotros. Todo eso es lo que el gobierno tiene como máxima expectativa. Hasta aquí no estuvo a la altura de lo que prometió, no evitó la segunda ola que iba a evitar, que el propio presidente se jactaba que con vacunación iba a ocurrir en el verano pasado, que parece hace 5 años y que fue hace 3 meses. Y en el medio también es cierto, no solo no hubo ejemplaridad, en el medio hubo desidia, falta de apego a la ley. La máxima figura en términos jurídicos del país, el representante, el defensor de los derechos del Estado argentino, el jefe de los abogados, Carlos Zanini, se nota como personal de salud para quedarse con la vacuna y salvar su pellejo. La arrastra a su mujer a eso. Y después dice incluso que Berbisky no tiene que estar avergonzado porque él es una persona que la Argentina tiene que cuidar. Como si alguien en el Estado podría decir vos sí, vos no. No, eso es lo que está pasando en los hospitales. Y es porque no hay vacunas. Y es porque, entre otros, algunas de las pocas que llegaron, pero de las que llegaron, terminaron en esas manos. Encima nos le dan un poquitito así de vergüenza. Ni esto. Sacan pecho y van a los canales de televisión y siguen en sus cargos. Javi Lourdes.